Y los parientes y amigos nos envían mensajes de texto con palabras como amor, buena voluntad, alegría, felicidad, que esta Navidad te sorprenda con afecto. Yo digo, es bueno que honremos el natalicio sagrado con sentimientos cordiales, con buenos deseos. No obstante, cuando vemos el relato real, bíblico y austero de la primera Navidad, es una historia muy diferente al famoso espíritu de Navidad hollywoodense, con villancicos, trineos, nieve, calcetines sobre la chimenea, regalos y campanadas. Hagamos eso, pero no nos olvidemos que la primera Navidad no se parece a Home Alone. No es mi pobre angelito. En la vida real, Dios se arriesgó a ser un bebé en medio de una matanza de inocentes que le costó la vida a cientos o miles de niños, dirigida por un dictador psicópata. Y Jesús entró en el mundo sin ninguna dignidad, como un prófugo. Todos los idiomas tienen algunas palabras para expresar y denominar a un hijo ilegítimo. Y cada frase o cada palabra es horrible en todos los idiomas. Es el peor insulto. Como si fuera poco, su cuna fue un comedero de animales. Sus compañeros de cuarto, la mayoría tenían 4 patas. Y lo envolvieron en harapos. Nació en una cueva, destinado a la muerte, se crió en fuga. Moriría incluso con menos dignidad, convicto, flagelado, sangrante, abandonado, desnudo y avergonzado. Y yo a veces siento, me incluyo, esta no es una crítica voraz a los demás, también me incluyo. A veces celebramos una festividad blanda, comercial, mercantilista, domesticada, exenta de cualquier indicio de escándalo. Sobre todo eliminamos cualquier recordatorio de cómo el relato que comenzó en Belén acabó nada menos que en el Calvario, en la cruz. Entonces la noche del Nochebuena o Navidad, a la hora de la cena, antes de atiborrarnos de comida, tomemos 3, 4 minutos en pensar lo que fue realmente el nacimiento de Jesús. No nos olvidemos que el rey tuvo que hacerse campesino, nada menos que para enamorar a la doncella, o sea, a nosotros, a su amada iglesia. Se rebajó a nuestro nivel, vivió en una choza para que nosotros supiéramos que nos amaba de verdad. Y por supuesto tuvo que hacerse pez, para que los torpes peces con cerebro limitado de pez lo entendiéramos y perdiéramos el miedo de acercarnos a Él, porque no tenemos un sumo sacerdote que no ha vivido lo que nosotros vivimos, sino que se compadece porque lo ha pasado todo. Y es un rey que nos amó tanto, demasiado diría yo, que se animó a abandonar el gran trono para envolverse en pañales. Eso es lo que hoy celebramos. Se hizo harapiento tal como las personas a quien Él amaba, para que nosotros pudiéramos empatizar con Él y amarlo. Eso es lo que estamos recordando hoy. Dios no conquistó al mundo desde un trono, sino desde un pesebre. Mientras los reyes de la tierra gobernaban con miedo, fuerza y violencia, el verdadero rey eligió el camino opuesto: hacerse pequeño, vulnerable y cercano. Yo siempre suelo repetir, la muerte es el gran nivelador de los poderosos y los humildes, de los reyes y los pobres. No tiene favoritos, no hace tratos con nadie. A la sombra de la muerte vive el campesino, el ejecutivo, junto al ganador de la Liga Europea, la prostituta, la madre, el bebé, el adolescente, el anciano y el ganador del Oscar. La muerte no elude a nadie. Y los romanos vistieron el cadáver de Herodes con un ropaje nuevo, lo llenaron de especias para embalsamarlo, lo enterraron en un ataúd hermético, lo colocaron luego en una cripta de hormigón
Pero por mucho que intentaron frenar la descomposición natural, ahora es Herodes el muerto, o Herodes los huesos. Y Jesús dejó en claro que la tarea de un niño no era llegar a ser como Herodes. Él dejó en claro que la tarea de los Herodes es llegar a ser como un niño. Entonces comenzó a gestarse una revolución silenciosa, un movimiento lento, callado, que comenzó en la parte más relegada de la sociedad, en un pequeño y olvidado establo, granero, pero que iba a socavar las pretensiones de Herodes y de todos los reyes. El niño de Belén iba a crecer hasta transformarse en amigo de pecadores y nunca sería amigo de Roma. Pasaría toda su vida con gente ordinaria, con gente común, con gente como nosotros. Le prestaría mucha atención a los leprosos, a los lisiados, a los ciegos, a los mendigos, a las prostitutas, a la gente rota, a las mujeres, a los niños. Anunciaría la disponibilidad de un reino diferente al que conocían de Herodes. Un reino en el que la bendición y la dignidad divina ahora se conferían a los pobres, a los mansos, a los perseguidos. Un reino para toda la gente sin que tengan que tener miedo ni temblar. Un reino que nos hace meternos a todos dentro, lleno de gracia. ¿Por qué nació Jesús en circunstancias humildes? Jesús elige nacer en un establo, sin médicos ni lujos, para mostrar que Dios no teme acercarse al ordinario y lo quebrantado. Esta humildad divina redefine lo que significa la verdadera grandeza espiritual. Antes que Jesús naciera en un establo, todos los humanos se relacionaban con Dios a través del filtro del miedo. Hasta el día de hoy los hindúes hacen sacrificios en sus templos. Los musulmanes se postran hasta tocar la frente con el suelo. Cada religión tiene relación con su Dios a través del miedo. En la mayor parte de las tradiciones religiosas, cuando uno se acerca a Dios, el miedo es primordial. Y los judíos también se relacionaban así con Dios. La zarza ardiente de Moisés, las brasas ardientes de Ezequías, las visiones de Ezequiel. Entonces el que tenía un encuentro cercano del tercer tipo con Dios salía con el rostro brillante o cojeando como Jacob. Si alguien se acercaba al arca de la alianza, moría. Si alguien entraba en el lugar santísimo, no salía vivo. Y entre quienes no se atrevían a pronunciar ni siquiera su nombre, no se podía decir Dios. Ahí fue cuando Dios se presentó en forma sorprendente como un niño en un pesebre. ¿Qué puede ser menos atemorizante que un recién nacido? ¿Qué puede asustar menos que un bebé? Entonces, en Jesús, Dios encontró la manera de relacionarse con los humanos sin que conlleve miedo. Incluso un ser humano que se convirtiera en pez no se puede comparar con un Dios que se convierte en bebé. Y el Dios que creó la materia toma forma dentro de la materia, como si un pintor se puede convertir parte de su propio cuadro. Y de alguna manera, aunque ese niño les quitaría el temor a nosotros, los pecadores, nos quitaría el temor de acercarnos a Dios, también el nacimiento le iba a ocasionar pánico a ciertos poderosos y comenzaría la caída de los reyes. Porque había llegado una nueva fuerza, en forma de bebé, pero que iba de a poquito a socavar los poderes del mundo. No te voy a aburrir con esto porque nadie vino a escuchar una clase de historia. Pero Jesús había nacido bajo un tal César Augusto. Cuando la esperanza política soplaba por todo el imperio romano. César. Yo sé que hoy suena a pizza o a perro. Pero en ese momento era un importante monarca. Y más que ningún otro gobernador Augusto, elevó las expectativas de lo que podía lograr un líder.
Augusto César fue el que acuñó la palabra griega evangelio. Buenas nuevas, eso lo decía él, para referirse a su nuevo orden mundial establecido bajo su reinado. Él decía, estoy haciendo que el evangelio se extienda. Es una palabra que no tiene que ver con religión. El imperio lo proclamó Dios a Marco Aurelio, a César Aurelio. Inventó ritos para rendirle culto. También se llamaba Marcos, por cierto. Te salvaste que no se llamara Manuel Huerzo. Y mientras tanto, en un oscuro rinconcito del imperio de Augusto, los cronistas y periodistas de la época pasaron por alto el nacimiento de un bebé, porque era un bebé. Y mientras tanto, a nivel local había otro, Herodes el Grande, rey de los judíos. Herodes el Grande, que tiene apodo de argentino, Herodes el Grande. El campeón del mundo en el último mundial. Este imponía la ley romana. Y Herodes, a diferencia de Jesús, nació en cuna de oro. El Senado romano le otorgó el título de rey de los judíos. Por eso te cuento todo esto, porque Augusto proclamaba lo que se llamaba el evangelio. Herodes se hacía llamar rey de los judíos. Todo esto cuando Jesús era un bebé. Lo proclamaron rey de los judíos a Herodes a sus 33 años. Irónicamente, la misma edad de que Jesús recibió ese mismo título, pero de manera burlesca, escrito en un cartel sobre una cruz. ¿Qué simboliza el embarazo de María para nuestra vida espiritual? El embarazo de María simboliza los sueños y propósitos que Dios deposita en nosotros. Son procesos invisibles, largos y muchas veces dolorosos. Porque nadie ve lo que crece dentro, pero el cuerpo siente el peso, las contracciones y el cansancio. Lucas capítulo 2, versículo 12 dice, y esto les servirá por señal. Van a encontrar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y yo digo, hoy en esta fecha tan única, también recordamos como en la historia que te acabo de contar, que no había otro camino. No había una manera en que Dios pudiera visitar el planeta que no sea a través del vientre de una adolescente campesina. No había forma que nosotros lo amáramos o supiéramos cuánto Él nos amaba. Entonces, cada vez que llegamos a esta temporada particular del año, yo no puedo dejar de pensar en aquella primera Navidad, la primera de todas, la de hace 2024 años, y en aquella mujer, casi una niña, en lo que ella tuvo que atravesar. Para los que no saben, María era una jovencita sencilla, en una aldea campesina, en una región pobre de Israel, comprometida con un novio de clase trabajadora que se ganaba la vida como carpintero. La costumbre de la cultura de Medio Oriente era que las niñas se comprometieran cuando apenas tenían 13 años. Una cultura que se mantiene en algunos sitios del mundo hasta hoy, como por ejemplo la India. Los matrimonios eran arreglados por los padres de los novios. De hecho, era una manera de no correr riesgos, Asegúrate que tu hijo no sea un vago y yo te prometo mi hija en unos años. Aunque es algo arbitrario, parcial, era la costumbre. Y su compromiso con José era un acuerdo legal que en esa cultura era tan obligatorio como el matrimonio mismo. Estaban comprometidos, pero durante ese tiempo obviamente no podían tener relaciones íntimas. Y justo durante ese singular periodo donde solo estaban comprometidos, pero no había intimidad de ninguna forma, se le aparece un ángel a la campesina y le anuncia que fue elegida para engendrar el Hijo de Dios. Y a partir de ese anuncio, como todos sabemos, María tuvo el privilegio, y dice la Biblia, y el favor de Dios, pero claro, un alto costo de cargar con el estigma de un embarazo, sin estar casada,
y por supuesto sin siquiera haber tenido una noche de pasión, sin haber tenido nunca relaciones. A pesar de que había permanecido completamente casta, el mundo estaba obligado a pensar lo contrario, que era una cualquiera, que esta muchachita ya se había acostado con su novio. Y la ley consideraba que una muchacha comprometida que quedaba embarazada antes del matrimonio era adúltera y estaba condenada a morir lapidada, esto es, a piedrazos en el medio de la plaza. Así que el embarazo de María, en circunstancias precarias, supuestamente con un padre desconocido, hubiese sido un caso obvio para recurrir al aborto hoy en día. Incluso su novio José, que tenía que asumir el papel de padrastro de Jesús, porque no era el papá de Jesús, era el padrastro, pensó lo peor. Y cualquier novio hubiese pensado lo peor. Y quizá haya aquí alguien que la novia le dijo, me embarazó el Espíritu Santo, y pensaste lo peor también. De hecho, cuando se enteró José del embarazo de la novia, no vio otra opción que el divorcio, el romper el compromiso. Tuvo la gentileza de decir, no te voy a exponer, porque no quiero que te apedreen, pero yo quiero terminar. Hasta que un ángel se le aparece en un sueño a él y le dijo que quien llevaba lo que llevaba la novia en su vientre provenía del Espíritu Santo. Un ángel se le apareció en sueños. Pero eso es algo que solo supo su novio. ¿Qué representa Herodes? Herodes simboliza al poder humano desesperado por sostener su dominio. Es la imagen del ego que mata para no perder control. Herodes construyó ciudades, pero no dejó esperanza. Jesús no tenía nada, pero dejó vida eterna. Herodes fue el más grande constructor de templos, de edificios. Hasta el día de hoy, si uno va a Israel, son visibles, han perdurado, las piedras gigantescas perduran. Y las vidas de Herodes y de Jesús se entrecruzaron por primera vez cuando unos sabios de Oriente, medio chusmas, le preguntaron a Herodes, ¿dónde podemos hallar al rey de los judíos? Y el rey de los judíos era él, o se consideraba él. Y estos inocentemente dijeron, venimos a preguntarle si usted sabe dónde nació el nuevo rey de los judíos. Esto es como decirle a Messi, queremos saber quién es el nuevo número 1 del mundo. Esto es doloroso. Y la Biblia narra que cuando el rey Herodes lo oyó, se turbó en gran manera. Claro, porque él era el único rey de los judíos. Así que se hizo el tonto y dijo, está bien, vaya. Y regresen aquí e infórmenme acerca de ese bebé. Yo también lo quiero conocer. Y estos sabios del Oriente, que eran astrólogos extranjeros, posiblemente de la región actual de Irak, que como todos los dignatarios habían reportado primero al que gobernaba Jerusalén. De hecho, después que estos sabios vieron al niño y supieron que era el Hijo de Dios, cometieron un acto de desobediencia civil. Engañaron a Herodes y regresaron a su patria por otro camino para proteger al niño. No le dijeron dónde estaba. Y Herodes se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Herodes ordenó la primera masacre de los inocentes, el genocidio de los corderos. Así se lo conoce en la historia, el genocidio de los corderos, que para un déspota como él no representaba ningún problema este proceso de exterminio en Belén. De hecho, hay un libro apócrifo. Apócrifo significa que no pertenece al canon bíblico, pero no deja de ser menos histórico, que se supone que Herodes escribió unas letras allí en su diario al momento de dar la orden del exterminio y dijo algo así como, hoy
Ha sido uno de esos inviernos crudos, fríos. Oigo el ladrido de un perro que se oye a kilómetros de distancia y las enormes montañas agrestes se ven claras por la luz de la luna desde las murallas de mi ciudad. Y esta noche, de pie junto a la ventana más alta de la ciudadela, cuando apenas acabo de dar la orden de matar a todos los niños de Belén, por alguna razón que no puedo explicar, siento que mi imperio se ve amenazado por un peligro mucho más espantoso que cualquier invasión tártara al lomo de camellos o que la mismísima conspiración de la Guardia Pretoriana. ¡Ay de mí!, termina diciendo, ¿por qué este condenado niño no eligió otro lugar para nacer? Por alguna razón sabía que este niño le iba a socavar el poder. ¡Un bebé! ¿Por qué la Navidad no es una historia cómoda ni comercial? La primera Navidad estuvo llena de riesgo, sangre, huida y dolor. No hubo villancicos ni luces, hubo miedo y persecución. Porque celebrar la Navidad es recordar que Dios entró al caos humano para redimirlo. Como insisto cada año, aún a riesgo de ser monotemático, yo sé, porque los que vienen cada año en esta fiesta, yo siempre insisto con lo mismo. Yo no pienso meterme en esas discusiones fosilizadas y estériles acerca de cuándo nació exactamente el niño Jesús, o si armar el arbolito es una tradición pagana, porque no perderemos tiempo en eso. Pero lo que sí no podemos hacer es darnos el lujo de olvidar que allá en Belén, no importa la fecha en la que haya sido, que allá en Belén Dios entró en el espacio y en el tiempo humano. Y Dios, que no conoce límites, el Dios que no tiene límites, asumió los confines de la piel de un niño. Eso es maravilloso, ¿sí o no? Eso es maravilloso. Asumió las limitaciones de la mortalidad. Y los pocos testigos oculares de la noche de Navidad no se dieron cuenta de nada de eso, Vieron a un simple bebé que se esforzaba por estrenar sus pulmones flamantes. Y algunos tardarían 30 años o más en darse cuenta de que ese era el Hijo de Dios. Pero la verdadera tragedia es que algunos cristianos, miles de años después, creemos que el espíritu navideño es gastar fortunas en el mall. Que no digo que esté mal, pero no es esa la Navidad. El que quiere gastar, que gaste. Pero no es ir al shopping y gastar. El espíritu navideño es ese bebé. El espíritu tiene que ver con alguien que socavó los poderes más enclaustrados en la sociedad. Y lo que es aún peor, yo digo, ojalá que nuestros hijos no crean que esta fecha es para hartarse de regalos de parte de un gordo barbudo. ¿Por qué la muerte iguala a reyes y campesinos? Herodes, con todo su poder, terminó reducido al silencio de una tumba. Jesús, en cambio, aunque murió joven y sin honores, sigue vivo en la historia y en los corazones. Y yo cada vez que leo los relatos del nacimiento de Jesús, yo tiemblo al pensar que el destino de la humanidad dependió de las respuestas de dos adolescentes de campo. Está bien, los guiaba un ángel, y si de eso obedecían, el Señor nunca pasa por encima de nuestro libre albedrío. Y yo digo, ¿cuántas veces desde que se embarazó por el Espíritu Santo durante los 9 meses, cuántas veces María habrá recordado las palabras del ángel cada vez que el Hijo de Dios daba pataditas en su matriz?
¿Cuántas veces José, su novio, el padrastro de Jesús, procesó su encuentro con el ángel mientras soportaba la vergüenza de la gente que no podía obviar ver cómo el cuerpo de su prometida iba cambiando de forma? ¿Cómo se habrán sentido los abuelos de Jesús? Siempre pienso en eso. O sea, los suegros, la suegra. También avergonzados, tratando de dar explicaciones a sus vecinos. 9 meses de explicaciones extrañas, gente, matizado por el tamiz del escándalo. Mucho escándalo. Pero yo digo, a través de los años, lo quiero repetir otra vez este año, hemos aprendido algo muy valioso de esta campesina, de María. Y esta es la palabra que a priori quiero regalarte este año. Nunca, 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 y esto es en términos metafóricos, nunca abortemos el bebé, nunca asesinemos nuestro sueño. Puede que ese tiempo de espera sea una temporada difícil, lo sé. Puede que lo que estemos viviendo resulte hasta controversial. Es posible que sintamos dolor en la espera, digo, en la espera de un sueño, en la espera de un proyecto. Puede que en esa espera, en ese trayecto no tengamos apoyo. Puede que incluso no tengamos amigos que nos entiendan. Hasta nuestras amistades, nuestros amigos y amigas dicen, ¿de verdad lo que estás haciendo? Es posible que no contemos con el respaldo de personas a las cuales siempre respetamos. Pero yo estoy seguro, como María, que si Dios comenzó algo nuevo en tu vida, no lo puedes abortar, aunque haya dolor, aunque haya oposición, el sueño tiene que nacer, ¿sí o no? La historia que comenzó en un pesebre nos recuerda que Dios no vino a competir con los reyes de este mundo, vino a derribarlos desde adentro. No con violencia, sino con amor, no con imposición, sino con humildad. La caída de los reyes no ocurre cuando pierden su corona, sino cuando descubren que su poder ya no salva. Salmo 35, el llanto puede durar toda la noche, pero por la mañana viene el grito de alegría, ¿sí o no? Así que aunque algunos dicen, pero yo no aguanto más este año, yo sé que por la mañana viene el llanto, no el llanto, la alegría. El llanto durante la noche y por la mañana viene la alegría. Y volviendo a nuestra historia, Dios buscó las circunstancias más humillantes posibles para hacer su ingreso al planeta. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, siguió las reglas de juego. Él sabía bien que en los pequeños pueblos no tratan bien a los muchachos bastardos, y mucho menos los que tienen una paternidad cuestionable. Así que Jesús podía haber elegido nacer en una catedral, en una basílica. Podía haber nacido en una sinagoga. Podía haber nacido en una mansión, o no. Podía haber nacido en una familia con gente rica, con sirvientes, doncellas, asistentes. Podía haber tenido 10.000 ángeles para cuidarlo, pero nació sin médico, sin matrona, sin niñera, sin suegras aconsejando, nada. Entonces, de manera inimaginable, el hacedor de todas las cosas, el que acomodó los océanos en sus causas, el que niveló las montañas, se fue haciendo más y más y más pequeño. Tan pequeño como un solo óvulo fecundado que se fue subdividiendo hasta que se formó en un feto, Dios hecho feto. No sé si nos damos cuenta de esto. Creciendo célula a célula dentro de una adolescente campesina. Toda la inmensidad enclaustrada en un pequeño vientre. La inmensidad, el hacedor enclaustrado en un pequeño vientre. El Dios que daba órdenes en el antiguo pacto a ejércitos, a imperios, como si fueran peones en un tablero, se presentó en Palestina como un niño que no hablaba, no comía alimentos sólidos, no podía controlar la vejiga, dependía de una pareja de adolescentes para tener techo, alimento y amor.
Y yo me pregunto, ¿cómo se habrá sentido Dios el Padre esa noche impotente, como cualquier papá terrenal, al ver que su hijo salía de una placenta manchado de sangre para enfrentarse a un mundo frío, duro? Y como digo cada año, el acontecimiento que dividió nuestro calendario en dos, antes de Cristo y después de Cristo, por eso estamos celebrando 2024 años desde que ocurrió, tuvo más testigos animales que humanos. Y era lógico, porque si era el Cordero de Dios, tenía que nacer en un establo. Creo que fue intencional. Y los pocos testigos oculares humanos eran unos pastores analfabetos que ni siquiera se saben los nombres hasta el día de hoy. Y todo eso Dios lo hizo de manera adrede, yo diría quirúrgica, para quitarnos el miedo de acercarnos a Él. Como la historia que te conté del rey y la doncella campesina, o como la historia de mi tío y padrino, que tenía una gran pecera, casi un acuario, cuando yo era chico. Y mi tío tenía un laboratorio químico para medir los niveles de nitrato, el contenido de amoníaco, porque él era realmente un pescador. No como eso, dice, quiero tener pez, y se le mueren, quedan horizontal a los 3 días. No sé por qué se me murió y porque hay que cuidarlos. No, mi tío les bombeaba vitaminas, antibióticos, enzimas, filtraba el agua, la exponía a la luz ultravioleta. Esos peces vivían mejor que cualquier hispano promedio.